Y hemos seguido de cerca lo que es esta semana, que para algunos es Semana Criolla, Semana de Turismo, Semana Santa. Y bueno, en una de esas facetas es que estamos justamente tratando de profundizar la Semana Santa. ¿Qué se festeja? ¿Qué significa para las personas que la viven como tal? Y para eso estamos recibiendo con muchísimo gusto a un salesiano, sacerdote, Francisco Lezama, a quien ya lo saludamos y le damos la bienvenida acá a Ciudad Viva. ¿Cómo estás? Muy bien, Pilar, muchas gracias. Una alegría realmente poder estar acá. Bueno, realmente el gusto y la alegría es nuestra, ¿no? Sobre todo para tratar de explicar esto que a veces no se habla tanto, pero que muchísima gente lo siente como algo central en su vida. ¿Qué se celebra en esta Semana Santa con tantas misas? Vimos que había muchos ramos, misas de ramos. Y bueno, cuéntame tú. Sí, mira, voy a citar un hombre de la casa, Diego González, el otro día en un tuit que no es particularmente afiliado a ninguna religión, pero él en un tuit el otro día dijo, bueno, empieza una semana que es asado, ramos, Jesús, camping, cerveza, caballos, y yo pienso que esa es la vivencia. Yo creo que lo que nos pasa a los uruguayos no es que unos celebramos una cosa, otros celebramos otra como si fueran bandos, sino que es algo mucho más rico, mucho más plural, mucho más diverso, donde de alguna manera esta semana es de todo un poco para todos. Y entonces, en ese sentido, es como lo vivimos en general, o sea, también los que celebran esta semana con un sentido fuerte religioso, viven también la experiencia de salir a conocer lugares o de vivir la tradición, en el caso de la Semana Criolla. Ayer estuve en Paysandú. La Semana de la Cerveza. Bueno, visité a mis hermanos salesianos allá. Vamos a tener un día de retiro justamente para vivir el sentido más espiritual de esta Semana Santa. Sí. Y ellos me contaban que el miércoles están los Palmeras y están el Sonido Cristal y que iban a ir. Es la manera en que generalmente los cristianos y los uruguayos vivimos esta semana. Te quería contar justamente ese tuit que justamente vi también y que vi que retuiteaste. Hablabas de que él hizo una catequesis, porque creo que siguió un poco más, ¿no? Después siguió hablando. Justamente digo, ya lo vi, me llamó la atención porque tú lo tomaste y lo citaste. Después siguió el domingo, puso algo también sobre algunos aspectos de esta Semana Santa y me pareció muy interesante viniendo de él, y por eso también lo compartí. Pero yo creo que es así. Evidentemente, para los cristianos tiene esta fuerza de conectar con este momento tan importante de la vida de Jesús, que es su amor hasta el final. Entonces, para los que seguimos a Jesús, conectar con este misterio, como le decimos nosotros, tiene una fuerza muy grande y por ese lado lo vivimos sin quitar las otras realidades. Pero yo pienso que es para todos una semana de conexión. Claro. Una semana de conexión con la naturaleza, una semana de conexión, de generar vínculos, de reencontrarse con gente, de conectar con las tradiciones y conectar también con el mundo de lo espiritual. Y en ese sentido yo pienso que estamos todos también en un camino de búsqueda y bueno, para los cristianos y para los judíos también, porque justamente la Pascua cristiana tiene su base en la fiesta judía, que también esta semana la celebran con mucho cariño. Recién con mucha estábamos fuerza. viendo, estamos viendo a nuestras espaldas, imágenes de iglesia, recién veíamos ramos, simplemente para la gente que no tiene ni idea. Cortito, ¿qué fue lo de los ramos de olivo que vemos? Que digo, no sé dónde aparecen tantas ramas de olivo. Y luego, ¿qué lo pasó? Porque cuando tú decís lo de Jesús, digo, la gente no tiene ni idea. ¿Qué pasa? ¿Qué es este ramo y cómo cierra la semana? Breve, ¿no? Porque después... Sí, no vamos a hacer un sermón acá. Pero la realidad, bueno, en un determinado momento de su vida, Jesús va a Jerusalén a celebrar justamente la Pascua judía, la fiesta de su pueblo. Y cuando llega, por la fama que él ya tenía, fue recibido en las puertas de la ciudad con los judíos, o muchos de ellos, con ramos en las manos. No había banderas en esa época, no había pancartas. Bueno, la manera era agitar ramas también con algunas vestiduras y por eso se le da la bienvenida y es el comienzo de la Semana Santa a partir de este hecho del Domingo de Ramos, con una multitud que lo recibe como rey, que lo recibe aclamándolo.
Y después van a suceder en esta semana otros hechos. Justamente Diego el otro día publicaba que en estos días en que Jesús está en Jerusalén se da la famosa expulsión de los mercaderes del templo, ¿verdad? Con Jesús que con mucha vehemencia expulsa a los que habían transformado la casa de Dios en una cueva de ladrones. Pero bueno, los hechos fundamentales de la Semana Santa se dan allí jueves, viernes, sábado, domingo. El jueves es la famosa Última Cena, ¿verdad? Que la conocemos porque es muy representada en el arte. El viernes es el día que es arrestado, crucificado, muerto. Y bueno, el domingo, el sábado de noche domingo, los cristianos celebramos su resurrección. Y yo pienso que es una realidad evidentemente religiosa, pero que conecta con muchas situaciones humanas. Y ahí yo creo que tiene una gran fuerza. La realidad de la traición, de la amistad, la realidad del dolor, del sufrimiento, de la soledad, y por último la realidad de la esperanza. Entonces yo creo que por eso se conecta tanto. Cuando yo observo en los ritos que se celebran estos días, en las expresiones de devoción popular, justamente la necesidad que tienen las personas no de conmemorar un hecho histórico, como quien recuerda la batalla de las piedras o el nacimiento de Artigas, sino de conectar lo que le pasa en su vida con este misterio tan grande que le da la fe. Ahora, uno si va, te meto ya de alguna manera en otro tema, a los templos, a las iglesias, a las misas, ve pocos jóvenes, conecta poco, capaz que es la impresión que uno tiene, ¿no? ¿Conecta poco con la juventud? Bueno, como tú me presentabas al principio, yo soy salesiano, entonces he dedicado mi vida a los jóvenes y trabajo en la educación de los jóvenes. Realmente, primero que yo veo que hay... La iglesia ha reducido, ¿no? la cantidad de fieles, ¿o no? Bueno, en la participación en algunas celebraciones comunitarias yo creo que sí, es evidente, ¿no? Las estadísticas están ahí para mostrarlo. Yo pienso, y lo que he descubierto en todo este tiempo, que los jóvenes, como todos los seres humanos de todas las épocas, necesitamos cultivar nuestra espiritualidad, necesitamos expresar nuestra fe. Los jóvenes de este tiempo son particularmente libres a la hora de buscar dónde hacerlo y dónde hacerlo en un ambiente cómodo, en un ambiente donde se sientan justamente transparentes, auténticos, y lo encuentran. Capaz que no están tan visibles, pero mi experiencia es que lo hay. Bueno, yo estos días justamente, miércoles y jueves, me voy a ir a acompañar a unos jóvenes que se van a Maldonado Nuevo, a compartir unos días de misión con la comunidad barrial allí. Claro. Y el viernes y sábado voy a estar con un retiro de jóvenes que van a estar en San José. Entonces buscan sus lugares, buscan sus espacios, los encuentran y realmente allí pueden vivir. Hablando de jóvenes, no quiero dejar de mencionar lo que es la obra del movimiento Tacurú, que también está de alguna manera, bueno, bajo tu trabajo, y en una experiencia que, por ejemplo, si lo vemos en Montevideo, tiene, yo no sé si, 40 años, ¿no? Cumplió el movimiento. El vínculo con la intendencia es más corto, ¿no? Sí, pero hay corto. muchos adolescentes y jóvenes que participan de una experiencia socioeducativa que lo vemos en algunos barrios de Montevideo, que de alguna manera, no sé si decirles enseñan, pero bueno, las prácticas de trabajo, actividades socioeducativas, ¿no? Sí, exacto. La actividad de Tacurú, siguiendo la tradición salesiana, que también se realiza en otros lados, justamente quiere educar a partir del trabajo, a partir del vínculo. Bueno, los talleres Don Bosco. En ese sentido, claro, está Taller Don Bosco, pero tenemos también nuestra obra en Caqueiro, Rivera, que también educa mediante el trabajo. Bueno, Salto, Sarandí del G, en el mundo rural. Y en el caso de Montevideo y el movimiento Tacurú, ¿cómo ha sido la experiencia? Bueno, allí hay una comunidad de religiosos, de laicos, que trabaja, que pone todo su empeño y que realmente descubre que vale la pena apostar por eso. Y también es lindo ver cómo en ese ambiente de trabajo, de educación, también surge la pregunta por el sentido de la vida, que con mucha libertad algunos la responden por el lado religioso y forman una comunidad juvenil como hay allí, hacen las celebraciones, es muy fuerte en Tacurú la presencia de María, de la Virgen, pero también otros con total libertad no lo viven o buscan por otros lados y también son acompañados por los educadores. O sea, es mucho más que simplemente dar trabajo y enseñar que ya es mucho, y enseñar a tener herramientas para eso, sino que es a partir de allí ir a lo profundo, que es justamente el sentido
de la vida. Me imagino en estos tiempos de crisis, de pandemia, se ha acercado más gente, más adolescentes, porque además están ubicados en lugares, en barrios, con fuertes carencias o necesidades insatisfechas. ¿Se han acercado más? Sí, todos han notado que en este tiempo, bueno, lo muestran las estadísticas, lo podemos ver todos, creo, en la calle, pero bueno, en esos lugares donde hay hombres pobreza y mujeres que están ahí en la línea de lucha y de trabajo por promoción, se están viendo situaciones que claramente hacía tiempo que no se veían y bueno, y allí se está trabajando en red tratando de dar respuesta, sobre todo a lo más urgente, ¿no? Bien. Yo me seguiría hablando sobre Tacurú, sobre esa experiencia, sobre esos chicos que pelean por tener un trabajo, una capacitación. Pero te voy a llevar a otro tema, porque si ustedes, los que no saben, Lezama tiene un fuerte eco, un fuerte significado para muchas personas, sobre todo hablando de cuestiones o líneas familiares, ¿no? Estamos hablando de que sos sobrino. Sobrino de Román Lezama. Romy Lezama, un cura jesuita que tuvo una fuerte impronta también juvenil en el seminario, con castores y demás, y que además fue preso en la dictadura al principio. Un poco antes, 72. 72. Agosto, diciembre. Años complicados ya, pero todavía no dictadura. Es increíble, ¿no? Cuando a veces uno tiene la imagen que, como si toda la iglesia fuera igual. Hubo distintas maneras de vivir la iglesia y la fe en ese momento, y bueno, fue uno de los curas que estuvo preso, muy vinculado también a todo lo que fue el seminario, la huella y demás, ¿no? Esa obra de los jesuitas. Y estuvo, como decía, preso. Y hay una historia cuando murió el ex ministro del Interior, Bonomi, que la contó él mismo. Yo la descubrí porque tú la tuiteaste y la vi, pero si quieren la mostramos antes y después hablamos de esa. ¿Qué te parece? Muy bien. A ver si la podemos ver. Un día lo cambian de barraca, lo cambian para otra barraca y le dijimos que siguiera dando misa. No puedo darnos misa, la tengo que dar a la barraca que vaya. Y no sé si no fue para la barraca de Román, si no fue para la de al lado, porque eran 3 las barracas. Se empezó a convencer de que alguien tenía que dar misa. Y me terminó convenciendo a mí que yo era ateo absolutamente. Entonces le digo, Román, soy ateo, vos no sabés los caminos que elige el Señor. Y me convenció. Increíble, ¿no? El día que Bonomi dio misa. ¿Fue una anécdota familiar o la descubriste después? Yo la conocí, pasó algo muy interesante. Yo esta anécdota la conocía familiarmente también por algunas publicaciones que hicieron los jesuitas con cartas, con historias de mi tío. Yo a mi tío no lo conocí, él falleció antes de que yo naciera. Él falleció en el 78, yo soy del 79. Pero conocía la anécdota y no sabía quién era el protagonista. Yo sabía que había dejado a alguien con el encargo de celebrar misa, alguien que no era especialmente religioso. Y después me enteré también a partir de este video de que este era Bonomi, nada menos. Entonces para mí fue muy, muy interesante. Y cuando se dio el fallecimiento del exministro quise también compartirlo y bueno, a mucha gente le resultó significativo porque habla del exministro sin duda, pero habla también de una particular relación que se dio en esos tiempos difíciles entre gente que de repente no coincidía del todo, pero que se reconocían compañeros de lucha, compañeros de fe y de esperanza también. Sí. ¿Y tuviste ecos de esta llamada? ¿Tuviste ecos de esta publicación? Yo la vi cuando murió Bonomi. Sí, mucha gente reaccionó de diversas maneras, pero mucha gente muy positivo. Y bueno, tuve también la linda experiencia de que se comunicaran también conmigo algunos familiares del exministro, con el que yo no conocía, no tenía contacto, para agradecerme, para compartir también su parte de la tradición, su historia, y también me mandaron fotos incluso porque cuando mi tío salió de la cárcel siguió visitándolos, siguió acompañándolos, estando Bonomi todavía preso. Entonces para mí fue una muy linda experiencia recordar esto, traerlo a la memoria
y ser un pequeño testimonio de esta particularidad tan linda que tiene el Uruguay, donde llegado el momento se dejan de lado algunas diferencias para trabajar por la misma causa, ¿no? El video es más largo, habla de que al principio nadie iba a misa, el segundo día fueron casi todos y siguió mientras estuvo Romy Lezama en la cárcel, por lo menos en esa barraca, y bueno, bien interesante porque dice, planteaba los temas cuando alguien estaba sufriendo, que todos habláramos menos la persona, que no se diera cuenta que estábamos hablando, para darle esperanza, ¿no? Y tenemos que medio que ir redondeando, pero ¿considerás que ha sido, digo, cuál ha sido el papel que ha tenido la Iglesia o las iglesias, si hablamos así, en dictadura? Porque a veces se desconoce una cantidad de tareas o de roles que tuvo, ¿no? No fue todo igual. Hay mucho desconocimiento y afortunadamente en este último tiempo se ha investigado más. Allí está Nicolás Iglesias, sí, que cómo no. tiene junto con otras personas, llevó adelante ese documental Fe en la Resistencia, después el libro De qué lado está Cristo. Bueno, me parece iniciativas interesantes que han ayudado a profundizar en comprender la diversidad, la realidad más compleja, que no se deja simplificar muy fácil de cómo ha sido esa situación. Y la realidad es que, bueno, nosotros creemos realmente que la Iglesia no es solamente la cúpula o solamente quienes tienen un rol institucional, que la Iglesia la conformamos todos los que queremos seguir a Jesús. Y entonces, en ese sentido, descubrir que en ese ámbito amplio ha habido muchas expresiones de Iglesia que en esos momentos duros expresaron su solidaridad, su cercanía, que de maneras muy creativas supieron estar en las distintas iglesias, en las distintas expresiones religiosas, supieron estar cerca del que sufre como Jesús proponía, ¿no? Claro, ahora quizás la pelea es otra y ya sé que me están corriendo por el tiempo, pero quizás una de las peleas la dan las mujeres, ¿no? Que a veces no se sienten comprendidas. Pienso en cuando se discute si es ideología de género o perspectiva de género, pero también hay mujeres de iglesia que quieren dar la batalla adentro también, ¿no? Sí, invítame otro día y hablamos de esto. Invítame junto con mujeres de iglesia realmente, que sí, que realmente están caminando y están transformando desde adentro, que a mí me parece que ese es el valor. Pero mucho por recorrer, ¿no? En una iglesia que es absolutamente vertical, patriarcal, y ahí va por mí, y bueno, y de hombres, ¿no? Sí. La jerarquía. Diversa, compleja. Digo, porque la jerarquía de hecho, no. Bueno, la jerarquía es masculina, pero la realidad de la iglesia, uno va a las comunidades y es mayoría femenina. Entonces, ¿cómo hacer realmente que las mujeres, estoy totalmente de acuerdo, puedan ir mostrando y se les deje el lugar que realmente Jesús quería para ellas? De aquí a papisa nunca, ¿no? Bueno, la imaginación permite todo. Francisco Lezama, muchísimas gracias por estos mitos de Ciudad Viva, ha sido un placer. Bueno, muchísimas gracias a ti y a todos, porque espero que realmente podamos vivir una semana de encuentros, una semana de conexiones, y bueno, por eso les deseo para todos una linda Semana Santa.